Tu cerebro pesa 1,5 kilos y tiene cientos de miles de vasos sanguíneos. El número de conexiones que alberga supera la cantidad de estrellas en la Vía Láctea. Es el órgano más grasoso de tu cuerpo. Podría estar sufriendo en este instante sin que te des cuenta. Si pudieras preguntar a tus abuelos o bisabuelos de qué moría la gente cuando ellos eran jóvenes, es probable que te respondieran de viejos. O quizá te contarían la historia de alguien que se contagió de un germen espantoso y que falleció prematuramente de tuberculosis, cólera o disentería. Sin embargo, no mencionarían cosas como diabetes, cáncer, cardiopatía coronaria ni demencia. Desde mediados del siglo XX tenemos que atribuirle la causa inmediata de muerte de la gente a enfermedades específicas, en lugar de utilizar el término causas naturales en el certificado de defunción. Hoy en día, dichas enfermedades específicas tienden a ser crónicas y degenerativas, e implican complicaciones y síntomas múltiples que se acumulan con el paso del tiempo. Por eso las personas de más de 80 años de edad no suelen morir de un padecimiento particular. Como una casa vieja en ruinas, los materiales se deterioran y se oxidan, las tuberías y el sistema eléctrico fallan y los muros comienzan a agrietarse a partir de fisuras insignificantes que no son evidentes a la vista. Conforme la casa se va deteriorando por el uso normal, lo común es que le des el mantenimiento que se requiera cuando sea necesario. Sin embargo, nunca volverá a estar como nueva a menos que derrumbes su estructura y la construyas de nuevo. Cada intento de parchar y arreglar le dará más tiempo de vida, pero a la larga, las áreas que necesitan una remodelación o un reemplazo urgente aparecen por doquier. Además, como ocurre con todas las cosas de la vida, el cuerpo humano simplemente se desgasta. Una enfermedad debilitante se instala y poco a poco progresa de forma atroz hasta que el cuerpo termina por dar de sí. Esto sucede sobre todo en el caso de las enfermedades cerebrales, incluida la más temida de todas, el Alzheimer. El famoso alemán es el fantasma médico moderno que con más frecuencia aparece en los encabezados de los periódicos. Si hay una preocupación sanitaria que parece eclipsar a todas las demás conforme envejecemos, es la de caer presas del Alzheimer o de alguna otra forma de demencia que nos vuelva incapaces de pensar, razonar y recordar. Las investigaciones demuestran lo arraigada que está esta inquietud. En 2011, un estudio dirigido por Harris Interactive para la Fundación MedLife demostró que 31% de las personas le teme a la demencia más que a la muerte o al cáncer. Y este temor no solo afecta a la gente de mayor edad. Hay una gran cantidad de mitos perdurables sobre la serie de trastornos cerebrales degenerativos, entre los que se encuentra el Alzheimer. Es genético, es inevitable cuando envejeces y es casi un hecho que lo padecerás si vives más de 80 años. No tan rápido. Estoy aquí para decirte que el destino de tu cerebro no está en manos de tus genes y que no es inevitable. Además, si eres el tipo de persona que sufre otro tipo de trastorno cerebral como cefalea, depresión, epilepsia o ansiedad, es posible que el culpable no esté programado en tu ADN. Está en la comida que consumes. Sí, escuchaste bien. La disfunción cerebral comienza con el pan de cada día y te lo voy a demostrar. Lo repetiré porque sé que suena absurdo. Los cereales modernos están destruyendo silenciosamente tu cerebro.